Bien, mis queridos hermanos, durante este semestre vamos a estar estudiando en torno al panorama vamos a hacer un panorama del Antiguo Testamento. Vamos a ir recorriendo un poco a grandes rasgos toda la historia del Antiguo Testamento y vamos a estar reflexionando un poco en torno al Antiguo Testamento para la idea de este taller es que podamos crecer en nuestra comprensión de la Biblia y podamos de esta manera también crecer en nuestra vida devocional. Em, entonces, vamos a estar en este semestre con 12 sesiones de panorama del Antiguo Testamento y en el día de hoy vamos a comenzar o vamos a comentar el tema de la singularidad de la Biblia, que es un, estamos de alguna manera planteando los cimientos para lo que va a ser nuestro estudio del Antiguo Testamento. Entonces, el día de hoy la clase de hoy día tiene por objetivo comprender la singularidad de la Biblia, incluyendo su naturaleza, el proceso de formación y las diferencias de traducción que hay en torno a ella, como sus distintas versiones. Entonces, para desarrollar esta temática, vamos a abordarlo en tres etapas. La primera, vamos a estar estudiando o conversando un poco en torno a qué es la Biblia. En segundo lugar, vamos a estar viendo cómo es el proceso de conformación de la Biblia y en particular del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, vamos a estar comentando un poco acerca de las distintas versiones. Entonces, con eso en mente, vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Entonces, la definición etimológica de la palabra Biblia tiene que ver con la palabra biblion, que es una palabra griega, que significa libro, rollo o escrito. En plural se lee da Biblia, que es una forma de referirse a los libros. El término está muy ligado con un rollo, como este que usted ve acá, hace referencia principalmente, originalmente, a los rollos de papiro. Em, entonces, hablamos de Biblia, el significado básico es un rollo, un escrito, pero la Biblia es una forma de referirse a los libros, los rollos, los escritos. ¿Ya? Y para efecto de este curso vamos a utilizar la siguiente definición. Vamos a pensar que la Biblia ¿qué es? Es el conjunto de libros ya que han sido inspirados por Dios, un conjunto de libros inspirados por Dios, escrito por autores humanos en contextos históricos específicos, mediante los cuales Dios se revela a sí mismo, da a conocer su voluntad y establece la norma de fe y conducta para su pueblo. Entonces, cuando hablamos de Biblia, nos estamos refiriendo entonces a ese conjunto de libros, no a un solo libro, sino a un conjunto de libros, pero esos libros a su vez tienen una característica especial, a los cuales se les reconoce que han sido inspirados por Dios. Y además fueron escritos em, por personas humanas, es decir, Dios usa personas humanas con una historia, con un conocimiento, con experiencias de vida, em, y Dios usa todo eso para dejar un registro escrito de su revelación. Entonces, a través de estos libros, Dios se va revelando a sí mismo. Y a través de estos escritos, Dios da a conocer eh, su voluntad y establece una norma de fe y conducta para su pueblo. Y el día de hoy vamos a estar conversando en torno a estas gracias o características que tiene la Biblia y vamos a pensar en este tema, la singularidad de la Biblia. O sea, vamos a pensar en que la Biblia es un libro único. No hay otro libro como la Biblia en la historia de la humanidad y es un libro muy particular, muy singular,
Y es necesario que esto como fenómeno se estudie y se analice. ¿Por qué razón? Porque esto plantea las bases de lo que será nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que la Biblia es un libro único porque está compuesto, a su vez, por 66 libros. Recordemos que es un conjunto de libros, ¿ya? Y fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años aproximadamente, desde 1400, 1500 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. Siempre las fechas son aproximadas, nunca estamos hablando de fechas exactas, pero sí aproximadas. Y además la Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos distintos, es decir, la pluma de 40 personas aproximadamente está en este gran libro que llamamos la Biblia. Y estas personas eran de distintas clases sociales. Tenemos gente que eran reyes, campesinos, eruditos, poetas, pescadores. Entonces tenemos personas de distintas clases sociales eh, que son el instrumento de Dios para dejar un registro escrito de su revelación. Y tenemos, por ejemplo, a Pedro, que era un pescador. Tenemos a Amós, que era un pastor. Tenemos a Josué, que era un militar. Tenemos a Nehemías, que era un copero. Daniel, que era un primer ministro. Tenemos a alguien como Pablo, que era un gran rabino. Mateo, que era un cobrador de impuestos. Tenemos eh, muchas personas que son distintas, todos con distintas historias, distintas vivencias, distintas personalidades, pero Dios está usando cada uno de ellos para dejar un registro escrito de la Biblia y es la única razón por la cual podemos entender que este libro, a pesar de haber sido escrito por tantas personas y de haber pasado por la pluma de tantas personas distintas, de distintas épocas, distinta edad, de distinta historia, sin embargo, la Biblia tiene una unidad temática, tiene coherencia, tiene armonía y un mensaje general de principio a fin. Entonces, esto es lo que estamos observando. Entonces, decimos que la Biblia es un libro singular porque no hay otro libro o no hay muchos libros que podamos afirmar que hayan sido escritos eh, durante un periodo tan largo de tiempo y que haya sido escrito por tantas personas a su vez. Que además tenga unidad temática, es decir, el libro tenga coherencia, tenga armonía y tenga un mensaje general de principio a fin. Además, podemos decir que la Biblia es única en su traducción. Fue el primer intento de traducción masivo de un libro escrito religioso de un idioma a otro idioma. Y en ese caso tenemos la Septuaginta, que se tradujo a Pepe en el 250 a.C., se terminó, em, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Entonces es uno de los primeros libros que fue traducido. El Antiguo Testamento es uno de los primeros libros que fue traducido, o el conjunto de libros que fueron traducidos. Y además, la Biblia es el libro que más se ha traducido en la historia de la humanidad. Entonces, no hay muchos libros que hayan sido traducidos tantas veces como la Biblia. A lo largo de la historia, no hay otro libro que haya sido traducido a tantos idiomas como la Biblia. Entonces, podemos decir que la Biblia es un libro singular porque no hay muchos libros que hayan sido traducidos a otros lados a tantos idiomas como la Biblia. Otra característica de la Biblia es que es el libro más leído en el mundo. Este, esta cuenta de la comunidad Baratz, ellos qué fue lo que hicieron? Hicieron una investigación, un estudio, donde hicieron un ranking y analizaron los libros que se han impreso y vendido en los últimos 50 años. Entonces, su análisis básicamente era cuál es el libro que más se ha impreso en estos últimos 50 años y cuál es y qué más se ha vendido. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo,
tenemos al con 3.900 millones de copias vendidas en los últimos 50 años. Esto es un análisis que se hace por cada el año 2012, pero no ha variado significativamente desde ese tiempo hacia esta fecha. Entonces, si usted analiza el segundo libro que está después de la Biblia, se va a dar cuenta que es casi 5 veces, la Biblia es casi 5 veces más leída que el último libro que le sigue en el ranking. Entonces, estamos ante un libro que es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos un libro también que es único en su influencia. La Biblia es única porque es única en su influencia. La Biblia ha impulsado la alfabetización. La Biblia ha contribuido al desarrollo de una educación popular, es decir, cristianos que han sido tocados por el mensaje bíblico, han sido los primeros en movilizarse en pos de una educación gratuita, universal, dado que el hombre porta dignidad por ser hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, con eso en mente, entendemos que todos debemos tener acceso a la educación, todos debemos tener acceso a una vida digna. Entonces, de ahí que la Biblia ha impulsado la alfabetización en el mundo actual y en la historia del mundo, eh, y además ha inspirado luchas concretas contra la esclavitud. La Biblia ha influido, por ejemplo, en las cárceles, donde se utiliza para reformar a los internos en su condición de vida. eh, Se usa la Biblia y el mensaje cristiano, el mensaje que tiene la Biblia, para poder reformar y reinsertar a la persona que ha delinquido en la sociedad. Y muestra de eso lo tenemos acá en Chile, incluso con el mismo, con los mismos APAC que le llaman, que es un programa de reinserción que se utiliza en las cárceles chilenas, donde se busca eso. Y, y es un programa que lleva algún tiempo y las estadísticas muestran también cómo la influencia de la Biblia, eh, de la gente que ha pasado por estos módulos de reclusión y que ha sido expuesto al mensaje del Evangelio y de la Biblia, y desde la Biblia ha podido reformar su vida, y las tasas de reincidencia son notablemente menores en esos módulos que en el resto del módulo. Entonces tenemos que la escritura va fortaleciendo la idea de la dignidad humana y ha motivado también obras de misericordia, de asistencia social. Y la Biblia también ha influido positivamente en el cuidado de los pobres. Entonces podemos decir que la Biblia es un libro que cambia vidas. La Biblia ha cambiado vidas. Entonces es un libro único en cuanto a su influencia en la vida de las personas. No hay otro libro o no hay muchos libros que tengan el mismo tipo de influencia como lo tiene la Biblia. Entonces eso merece un análisis, merece sentarnos, reflexionar y analizar. Y también tenemos que la Biblia es única en cuanto a los materiales de escritura en los cuales ha sido escrita. O sea, los primeros trozos de la Biblia empezaron a ser escritos en papiro, que era un material que sacaban, que armaban, se hacía desde la caña de estas plantitas de papiro que estaban en, en el borde del río Éufrates y, o Nilo, perdón, borde del río Nilo, y esa plantita se sacaba y se pasaba por un proceso de cortarla, ordenarlas en hileras y después se dejaban al sol secando y el resultado era un papiro como este que usted ve acá. Entonces, el manuscrito, porciones de la escritura fueron escritas en este tipo de materiales que eran perecibles, materiales que se degradaban con el tiempo, eh, y, y aún así ha permanecido en el tiempo.
Entonces, la Biblia es única en cuanto a los materiales en los cuales ha sido escrita. Tenemos el papiro, por un lado, pero también tenemos el pergamino y también tenemos otro material que es la vitela, que es un material que se producía con las pieles de los becerros y se hacía un tratamiento también de estirar la dermis del becerro, la piel del becerro, y se dejaba al sol y después se utilizaba ese material para la escritura. A veces se teñía de tinta púrpura y se escribía con una letra un poco más plateada. También, entonces, vemos que la Biblia fue escrita en distintos materiales y aún así es única en su supervivencia. Es decir, a pesar de haber sido escrita en materiales tan perecibles como los que mencionamos, es única en cuanto a su supervivencia. Es decir, a pesar de esto, el contenido se ha ido em, traspasando en el tiempo y ni su estilo, ni su corrección, ni su existencia se vieron amenazados por esta realidad. Pero también la Biblia es única en su supervivencia porque eh, ha sufrido diversas persecuciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el año 303 tenemos la persecución de Diocleciano, que ordenó que en todas las iglesias fueran destruidas, inclusivamente todos los manuscritos que fueran quemados. O sea, él hace una persecución contra la iglesia en el 303, la persecución de Diocleciano, eh, y lo que él ordena es que todas las iglesias sean destruidas y los manuscritos fueran quemados. Entonces tenemos gente en la historia que ha perseguido la Biblia. Y no hay muchos libros que hayan sido tan perseguidos como la Biblia. Entonces tenemos también el Concilio de Tolosa, por ejemplo, donde se prohíbe eh, que toda persona que tenga un manuscrito bíblico que no sea en latín va a ser penalizado. Tenemos la Inquisición que confiscaba esas copias a los que las tenían y además los poseedores enfrentaban penas que iban desde penitencias públicas hasta la cárcel, bajo los cargos de sospecha, de herejía. Tenemos a John Wycliffe, que que fue el primero en traducir la Biblia al inglés y creyendo que el pueblo tenía que leerla, esto fue en el año 1408, em, y finalmente lo descubren y lo llevan a la hoguera. Y situación similar pasó con William Tyndale, que continuó el trabajo de Wycliffe. Entonces, vamos viendo que la gente es perseguida por leer una Biblia, el texto como tal es perseguido por distintas personas, por agnósticos, por personas, por emperadores, por autoridades políticas, civiles, que no ven la Biblia con buenos ojos, porque a veces ataca sus postulados, sus posturas, y, y generan o hacen una persecución a la Biblia. Y eso lo podemos ver también en la Unión Soviética en el siglo XX, en Rusia, todo aquel que tenía una Biblia, eh, lo que descubierto haciendo contrabando de Biblia, em, terminaban con trabajo forzado, a veces perdían su empleo, les confiscaban los bienes. Y aún en el día de hoy nos encontramos con esa realidad. Por ejemplo, en Corea del Norte están prohibidas las Biblias, en Afganistán, en China, en Somalia. Son países donde hay harta persecución por el hecho de tener una Biblia. Entonces, la Biblia es única en su supervivencia porque eh, no hay muchos libros que hayan sido tan perseguidos como la Biblia. De hecho, en la época dorada de la Ilustración, por ejemplo, tenemos a Voltaire, que era un escritor, un historiador, filósofo, abogado francés. Él declaró lo siguiente en ese tiempo: dentro de 100 años el cristianismo y su Biblia serán arrasados y pasarán a ser pura historia. ¿Y sabe lo que pasó? 50 años después de la muerte de Voltaire, que fue en el año 1778, la Sociedad Bíblica de Ginebra utiliza la prensa de Voltaire, utiliza la casa de Voltaire para producir miles
de Biblias. Entonces es como Dios burlando la historia, burlando a las personas, mostrando que él finalmente es quien reina. Entonces, hemos estado hablando en torno a esta idea. La Biblia es un libro único, es un libro singular. ¿Por qué razón? Porque es única en su escritura, en cuanto a los que lo escribieron, los autores, el contexto, la historia, los géneros literarios. La Biblia es muy rica en géneros literarios y es única porque tiene una unidad. Es única en cuanto a su influencia. Ya vimos cómo, ya vimos cómo ella ha influido en las personas, en la vida de las personas, mejorando la vida de las personas. Es única en cuanto a sus récords. Es el libro más leído, es el libro más traducido, es el libro más vendido. Entonces, estamos frente a un libro que es único, es singular, es única en cuanto a su supervivencia. Ha tenido diversas persecuciones a lo largo de la historia que quisieron hacerla desaparecer, pero algo pasa con este libro que trasciende las épocas, las edades y a las personas. Y es única en su traducción. Entonces, nos encontramos con un filósofo que era contemporáneo a Voltaire, y él decía lo siguiente. El filósofo francés Jacques Rousseau exclamó lo siguiente: He aquí la obra de nuestros filósofos, con todo su estilo pomposo, cuán pobres y despreciables son en comparación con las escrituras, refiriéndose a la Biblia. ¿Será posible que un libro a la vez tan sencillo y tan sublime fuera la obra del hombre? Y es una pregunta para reflexionar. ¿Será posible que un libro tan sencillo y a la vez tan sublime sea solo la obra de los hombres? Y es una pregunta que nos lleva a considerar em, la naturaleza de la Biblia. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. En el próximo video estaremos hablando de la autoría del texto bíblico y de algunos otros elementos de cómo se fue conformando el Antiguo Testamento.